Europa, mayo de 1945. El Tercer Reich se desploma mientras los aliados se empujan hasta el corazón de Alemania. Las plazas estallan de banderas y cantos por el fin de la guerra. Pero en paralelo, otra historia se abre paso en silencio. La huida. Altos mandos de las SS, planificadores del Holocausto y científicos marcados por crímenes atroces logran desvanecerse entre documentos nuevos y rutas viejas. No todos rinden cuentas. Amparados en redes clandestinas, cruzan fronteras con pasaportes de conveniencia, apoyo de contactos dentro de la iglesia y refugio en casas religiosas de Roma antes de embarcar hacia Sudamérica y Medio Oriente. Desde monasterios discretos hasta puertos italianos saturados de desplazados, la posguerra se convierte en una puerta de escape. Y la pregunta sigue latiendo hasta hoy. ¿Cómo pudieron huir con tanta facilidad? ¿Quién los ayudó y con qué complicidades estatales o eclesiásticas contaron? Cuando la Alemania nazi cayó ante los aliados, algunos de los criminales de guerra germanos lucharon hasta la muerte defendiendo sus retorcidos ideales. Otros, en cambio, eligieron escapar aprovechando la confusión propia de un enfrentamiento bélico de esas proporciones. Los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial fueron bastante caóticos. El Führer resistió en su búnker mientras el Ejército Rojo avanzaba a toda velocidad, dejando tras de sí muerte y destrucción. Las ciudades germanas estaban en ruinas y resultaba casi imposible distinguir a la población civil de los soldados famélicos del Reich. Esto presentaba un contexto ideal para que un oficial se escabullera, pasando desapercibido entre los cientos de miles de refugiados y heridos. Las cabezas de los fugitivos eran requeridas por la justicia internacional para enfrentar los cargos por los horripilantes crímenes cometidos. Es por eso que estos hombres tuvieron que encontrar vías clandestinas para, en primer lugar, escapar de Alemania. Y así nacieron las Ratlines. Anticipando la caída del eje, muchos jerarcas nazis prepararon una red de contactos y transportes que comunicaba el norte y el sur de Alemania para facilitar el escape hacia otras naciones europeas. El primer tramo de las infames rutas de las ratas. En primer lugar, los fugitivos partían en trenes, camiones u otros medios de transporte hacia ciudades como Múnich, Innsbruck o incluso Salzburgo en Austria. Entonces recibían la ayuda de colaboradores pertenecientes al mundo industrial, político o incluso religioso. Eran esas figuras las que les otorgaban una especie de salvoconducto hacia la primera parada importante de su escape de Europa, Italia. Allí los esperaba uno de sus aliados más importantes en todo este esquema, el obispo Alois Hudal. Hudal era el representante austríaco en Roma, además de ser un gran simpatizante de las políticas del nacionalsocialismo. Era un hombre altamente influyente que tenía bajo sus órdenes directas a una enorme red de conventos e iglesias que unían el norte de Europa con la península itálica. Aprovechando esos espacios, como también la facilidad para obtener documentación gracias a su puesto en la Iglesia Católica, Hudal brindó salvoconducto a cientos o incluso miles de criminales de guerra que trataban de escapar de las ruinas alemanas. One thing is certain. Hudal helped wanted SS officers to escape. In a previously unreleased tape recording, Hudal's secretary, Hans Mahler, recalls one significant episode. Im Jahr 1947 jetzt, jawohl, musste man ja wohl auch noch eine Weihnachtsfeier machen. Und diese Weihnachtsfeier wurde veranstaltet in der Casa Generalizia der Franziskaner in der Via Sardegna. Und ich weiß, dass
der Bischof Hudal aufstand und sagte, ich freue mich heute hier 110 gesuchte Kriegsverbrecher begrüßen zu können. Sie mögen gesucht werden, wo sie wollen. Hier sind sie sicher. ¿Pero qué tienen en común el Führer con el Vaticano? La respuesta es sencilla: su repulsión por el comunismo. Es que la ideología de la Unión Soviética se presentaba como una gran amenaza para el mundo católico. Para muchos miembros de la Iglesia era el gran enemigo mundial a combatir, y todas las estrategias eran válidas, incluso aliarse con el Tercer Reich. Es por eso que el Vaticano participó activamente en la construcción de esas redes de escape para jerarcas nazis. The Vatican then had an entire system of monasteries and convents. We called it the Rat Line. That was the American code word for the operation. The Rat Line. The Rat Line. John Loftus is a former Nazi hunter for the U.S. Justice Department who spent years investigating this elaborate escape route known as the Rat Line. He says Pope Pius XII was pro-German because he saw the Nazis as a bulwark against the communists, whose ideology the Pope viewed as a mortal threat to the Church. Es cierto que muchos obispos y figuras religiosas denunciaron los crímenes del Holocausto, incluso antes de la finalización de la guerra, pero también está registrado que miembros importantes de la institución veían con buenos ojos la guerra abierta contra los soviéticos. El Tercer Reich se presentaba como un aliado valioso, y los crímenes de guerra perpetrados por Hitler eran apenas un daño colateral para lograr un objetivo mucho más importante. En ese esquema, el obispo Hudal tenía un rol fundamental. Sin embargo, Italia no podía ser un destino permanente. La ocupación estadounidense y el afán de construir un gobierno democrático no eran condiciones adecuadas para que los criminales nazis pudieran ocultarse. Es por eso que la línea de las ratas debía continuar por fuera del territorio europeo. Por lo general, las autoridades del Vaticano les ofrecían a los fugitivos dos opciones. What we know is that there were two networks that facilitated the escape to South America or the Middle East, by the way. One was, as I said, run by this Alois Tudor, this Austrian bishop, and he offered people a choice between South America, mostly Argentina, but not only Argentina, and the Middle East. He offered him an opportunity to go either to Egypt or to Syria. Para poder viajar tanto a Sudamérica como a Medio Oriente, los fugitivos debían adoptar una nueva identidad. Incluso los criminales de menor rango eran buscados por la justicia, por lo que usar su documentación era una condena asegurada. Nuevamente, el poder y la influencia del Vaticano entró en juego, pero esta vez con un aliado sorprendente: la Cruz Roja. Durante los meses posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, hubo una brutal crisis de víctimas desplazadas de sus hogares. Millones de refugiados y víctimas de la violencia bélica querían regresar a casa, pero muchas de esas personas no tenían documentación ni dinero. Era una situación realmente delicada, y en ese contexto la Cruz Roja fue una de las instituciones encargadas de participar en el proceso de entrega de nuevas documentaciones. No había un proceso bien establecido, más bien era un esfuerzo caótico fuertemente influenciado por políticos y líderes religiosos que gestionaban la entrega de visas sin preguntas incómodas ni investigación a los solicitantes. It developed into a sort of central office for what were termed displaced persons, people without any papers. Simply to enable them to get to the places they came from, they needed some sort of identity document. But obviously, abuse of the system was quite possible. And it is well known that when representatives of the Vatican requested such Red Cross identity papers for people they were helping, these requests were naturally processed
immediately. El nivel de involucramiento de las autoridades de la Cruz Roja y otras instituciones, incluso algunas estadounidenses, sigue siendo objeto de debate. Lo cierto es que en 1945, la palabra de un obispo era suficiente para que una visa fuera entregada sin demora y sin preguntas. Desgraciadamente, muchos de esos documentos terminaron en las manos de criminales prófugos, que con un nuevo nombre ahora podían viajar hacia sus destinos seguros. En ese contexto, el sacerdote Krunoslav Draganovich se transformó en otra figura fundamental en el funcionamiento de lo que se conoció como el Pasillo Vaticano. Lo sorprendente es que incluso el servicio secreto estadounidense recurrió a Draganovich a la hora de gestionar documentación para el viaje de colaboradores soviéticos. Se sospecha que Draganovich utilizó las mismas rutas y procesos que Estados Unidos para llevar a sus amigos nazis a su nuevo hogar. Aprovechando el dinero que le quitaba al servicio secreto del tío Sam, el sacerdote financió la huida de los genocidas alemanes más buscados. Sudamérica fue la opción más elegida por los fugitivos, pero hubo un país que fue el mayor anfitrión: Argentina, una nación pujante y lejana que se presentaba como un oasis para estos hombres marcados. It was a country off the beaten path in the mid-1940s with its own burgeoning Nazi movement. And with a former Army colonel named Juan Perón in charge, a country ready to play a pivotal role in providing a safe haven for the Nazis. Argentina era un destino ideal. En ese país el Vaticano contaba con múltiples contactos, como el cardenal argentino Antonio Cayano, quien gestionaba los últimos detalles para que los jerarcas nazis pudieran desembarcar en suelo latinoamericano. Esto no ocurrió en completo secreto. Las autoridades estaban al tanto de la entrega masiva de visas a sujetos buscados por la justicia internacional. Políticos y fuerzas de seguridad sabían perfectamente que esos hombres eran criminales de guerra, pero eligieron dar la espalda a las denuncias y permitir el ingreso de incontables genocidas. Visas were handed out just wholesale, with no questions asked. There was a bit of that, yes. So the government knew that it was giving visas, allowing Nazi war criminals to come to Argentina. Some people in government certainly did. Algunos de los principales responsables del Holocausto eligieron volar hacia la Argentina, con la promesa de que allí podrían continuar sus vidas en paz, sin responder jamás por las atrocidades cometidas. Entre los infames viajeros estaba un doctor cuyo nombre infundía miedo y asco en todo el mundo. Un hombre que cruzó todos los límites de la ciencia para transformar a los campos de concentración en su propia sala de experimentos. Gregor lived in various Buenos Aires suburbs. For a time, he had a jungle hideaway nearby. But as the newly opened federal police records show, he felt safe enough after a few years to re-register under his real name, Jose Mengele, Dr. Joseph Mengele. He was no mechanic. At Auschwitz, they called him the Angel of Death. He helped select those who would live and die. He tortured and murdered children, particularly twins, with his medical experiments. La presencia de hombres como Mengele en suelo argentino fue un secreto a voces. El gobierno estaba al tanto de su verdadera identidad, pero eligieron cubrir su rastro bajo una pretensión de imparcialidad política. Los documentos desclasificados de la época revelan que incluso contaban con sus huellas y otros datos más que suficientes para entregar al ángel de la muerte a la justicia internacional. When the archives were opened, Dr. Beatrice Gurevich, research director for Jewish organizations in Buenos Aires, set to work gathering data on Nazi war criminals like Mengele. This is a document from the federal police. Those are Mengele's fingerprints? These are Mengele's fingerprints. They had him on file? Yes, of course. And the argument for not extraditing him was that Argentina didn't extradite
people for political crimes. Mengele, political crimes? So it is said in the document. Sin embargo, Argentina no fue el único destino elegido por los prófugos. Chile, Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay son solo algunas de las naciones que contaron con la visita de criminales de guerra. Algunos de ellos pudieron establecerse y llevar a cabo una vida normal sin ocultar su oscuro pasado. En Sudamérica, los nazis no se escondieron, florecieron. Por desgracia, la Rat Line que unía a Italia con Latinoamérica no fue la única opción con la que contaban los fugitivos. Por años existió una red secreta de simpatizantes del Tercer Reich que se encargó de ocultar el rastro de los genocidas. En los años posteriores a la guerra tomó fuerza un rumor terrorífico, que existía una corporación secreta de colaboración integrada por ex agentes de las SS, políticos afines al nazismo y empresarios que se beneficiaron del Tercer Reich. Bajo el nombre de Odessa, esa presunta red internacional contaba con la cooperación de importantes gobiernos e instituciones, lo que le permitía esconder a los genocidas más buscados sin levantar sospechas. De acuerdo con algunos investigadores, fue Odessa lo que permitió el escape y movilización de varios fugitivos, una vez que las líneas de escape con el Vaticano y la Cruz Roja dejaron de funcionar con tanta facilidad. Según el cazador de nazis Simon Wiesenthal, Odessa se fundó en 1946 para ayudar a nazis prófugos de la justicia internacional. Otras fuentes sugieren que Odessa no era la única organización secreta mundial. En lugar de ello, afirman que existieron varias organizaciones que ayudaron a los exmiembros de las SS a huir de Alemania. People like Klaus Barbie, Gestapo boss in Lyon, later a US agent. Using a forged passport, he flees to Bolivia with a recommendation from Dragonocrat of Death, Adolf Eichmann. Finds his way to Argentina in 1950. Walter Rauff, inventor of the gas truck, escapes to Chile via Syria. He describes himself dryly as a state-registered war criminal. Uno de los aspectos más infames sobre la existencia de Odessa es que habría tenido buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos e incluso con la CIA, gestionando la colaboración de científicos nazis con los programas norteamericanos. Lo mismo habría ocurrido en varias naciones sudamericanas que buscaban conocimientos de ingeniería y energía nuclear. En cuanto a la financiación de este esquema mundial de colaboración, abundan las teorías, algunas más fantásticas y difíciles de probar que otras. Quienes sostienen la existencia de Odessa afirman que el Tercer Reich logró llevar a cabo la operación de lavado de dinero más grande de la historia, ingresando en la banca mundial miles de millones de dólares obtenidos de la expropiación de bienes de empresarios judíos y de otros orígenes. Esa suerte de tesoro nacional socialista habría sido el financiamiento principal para la reubicación de los genocidas y el establecimiento de células afines al nazismo en diferentes partes del planeta. El operador financiero y falsificador Friedrich Schwendt habría sido la mente maestra detrás de ese sistema clandestino. Invested funds for Odessa for a while. So there must have been a certain organization, a network that must have existed. No question about it. Skorzeny was involved, for instance, and Rudel was with them. Rauff was one of the group, Schwendt too, Barbie without any doubt. Schwendt flees to Lima, capital of Peru, in 1946. There he was said to have been head of Odessa, as one informer told the U.S. Secret Service in strict confidence in 1965. La verdad sobre Odessa sigue siendo un misterio. Más allá de su existencia como una organización uniforme o como una red difusa de células nazis, lo cierto es que durante años funcionó una fuerza secreta cuyo objetivo era proteger a los artífices del Holocausto.
Las rutas de escape nazis no fueron un accidente de posguerra, fueron un pacto de silencio. Mientras el mundo se felicitaba por haber derrotado al nazismo, cientos de sus responsables caminaban libres hacia nuevas vidas, protegidos por sotanas, documentos falsos y gobiernos cómplices. La justicia tardó décadas en encontrarlos y en muchos casos nunca los alcanzó. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este contenido enfocado en la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, te invitamos a suscribirte a este canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de todo nuestro contenido. Sin más, te esperamos en la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.